Ok. Estamos hablando de los enormes beneficios de la oración. Y vamos a hablar hoy de la importancia de la oración en el Espíritu. Importancia de la oración en el Espíritu. La Biblia habla y enseña que la oración en el Espíritu es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas. Amén. Satanás sabe el poder que hay en las lenguas y lo que sucede en nosotros cuando hablamos en lengua. Entonces ha tratado de crear complejos doctrinales sobre que no debemos hablar en lengua en público, no debemos hablar en lengua en la radio, porque los incrédulos nos van a llamar locos. Pero resulta que la lengua es para que los incrédulos crean. La Biblia dice que la lengua es para que los incrédulos crean. Amén. Pueden sentarse, por favor. Entonces, sería una locura de que Dios no quiera que los incrédulos me escuchen hablando en lenguas. Cuando Dios dice que el que está hablando en lengua, si no hay un intérprete, calle, no lo está hablando en el contexto de la intercesión, sino en el contexto de la predicación, que en la traducción de la Reina Valera se dice profetizar. Amén. Profetizar. Pero no está hablando de profetizar de profecía, sino profetizar de predicación. Y obviamente si aquí entrara algún indocto, algún incrédulo y me escucha hablando en lengua a ustedes, nos va a llamar loco porque no entiende. Porque yo estoy predicando ahorita, estoy enseñando, estoy predicando. Pero eso no lo dice Pablo en el contexto de la intercesión. Gigi Ávila testificaba que sus 7 horas diarias de oración, 6:30 eran en lengua y el otro 30 en su idioma natal. Imagínese usted, no es casualidad que los hombres y mujeres más usados por Dios, Oral Roberts, Kenneth Copeland, Morris Cerulo, Catherine Kuhlman, Gigi Ávila, Jorge Rasky, todos esos hombres que han sido usados por Dios, Naún Rosario, todos coinciden en la importancia que tiene para el creyente de hablar en lenguas. Gloria a Dios. Amén. Diga, a hablar en lenguas o orar en el Espíritu. Gloria a Dios. Ok, yo creo que esta iglesia necesita, vamos en camino, estamos dándole, pero necesitamos tener una experiencia más profunda con el enorme regalo, porque quiero decirte que el hablar en lengua es un regalo poderoso que Dios nos entregó. No es para los incrédulos, ¿ok? No es para los incrédulos, es para los creyentes. O sea, cuando te digo que no, el incrédulo, y no estoy hablando del incrédulo mundano, estoy hablando del incrédulo, aún el incrédulo cristiano, porque hay mucho escepticismo, mucho ataque contra la lengua. ¿Y por qué razón ha habido tanto ataque contra el hablar en lengua? Porque Satanás sabe que el que habla en lenguas, dice la Biblia, se edifica a sí mismo. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios.
Y la palabra en la Biblia para edificar sí, se traduce también recargar. O sea, el que habla en lengua se recarga. Amén. Dígalo conmigo, se recarga. Se recarga. Se recarga. Y le repito, no es casualidad que los hombres más usados en milagros, en señales, en maravillas, y los hombres que más se conoce que tenían una vida de oración, el caso Gigi Ávila, que se metía a ayuno 40 días de ayuno, y después que salía de un ayuno de 40 días, salía y se metía 20 días más. Y no es casualidad que a quien yo voy a preferir creerle, a un hombre que oraba y oraba y oraba y se metía en ayuno, o a alguien que ni siquiera se sabe si ora. Yo prefiero creerle a alguien que ora. Oral Roberts, uno de los predicadores de Estados Unidos que creó la universidad Oral Roberts, dice que Dios lo envió a unos lotes de terreno y él no tenía el dinero para comprar esos lotes de terreno, pero el Espíritu Santo le dijo, habla en lenguas. Y él visitaba los lugares, los lotes de terreno, los pisaba hablando en lenguas. Hablando en lengua, hablando en lengua, hablando en lengua. Porque la oración en lengua, escúcheme bien, la oración en lenguas es la oración que traspasa los límites del entendimiento. Explico, yo necesito un milagro, el cual yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Y la oración en castellano, que es mi idioma, ok, además del inglés que lo hablo imperfectamente, ok, la oración en castellano, yo estoy sujeto a mi entendimiento, y como yo no entiendo cómo Dios lo va a hacer, de alguna manera estoy limitado y mi oración se encuentra con una pared. No sé si me explico. Ok, pero cuando yo hablo en lenguas, la oración, como yo no entiendo lo que yo digo, la Biblia dice que el Espíritu me ayuda en mi debilidad. Porque he de pedir como conviene, no lo sé, pero el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles y traspasa. Y yo en lenguas comienzo a orar cosas que yo no sé lo que estoy orando, porque es el Espíritu ya directamente que está hablando con Dios. Y el Espíritu le está pidiendo más allá de lo que yo entiendo, cómo va a ser mi milagro. Y yo voy a recibir en lo natural, en lo humano, voy a recibir cosas que yo oré en lengua y yo no sabía que las había orado en lengua. Y yo no sabía que las había orado en lenguas. Así que si usted tiene necesidades, usted tiene cosas que usted no sabe cómo Dios la va a hacer, ore en lenguas. El don en lenguas es el único don que Dios nos ha dado que podemos controlar. ¿Ok? Yo no necesito sentir algo especial para hablar en lenguas. El que ha recibido el don de lengua puede hablar en lenguas cuando quiere, como también se puede callar cuando quiere. La Biblia dice, si no hay intérprete, estás predicando en lengua y no hay intérprete, cállate. O sea que lo puedes controlar. Amén. Lo puedes controlar. El don de lengua no es algo que tú empezaste a hablar en lengua y no te puedes callar. Aunque hay personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo y han durado 2 o 3 días en esa manifestación hablando en lengua. Y la gente lo va a decir loco, pero es algo especial que esa persona está recibiendo. Luego, esa persona va a aprender a controlar el don de lenguas. Amén. Gloria a Dios. Tanto así que la Biblia dice que el que habla en lenguas, el entendimiento queda sin fruto. Pero el apóstol Pablo aconseja que el que habla en lengua pida también interpretarla, porque Dios desea que no solamente tu espíritu se edifique, sino también tu entendimiento se edifique. Entonces, en oración podemos pedirle a Dios el interpretar
el don de lenguas. El don de lenguas para que tengamos una bendición doble. Tu espíritu se edifica, pero tu entendimiento también se edifica. Es algo sobrenatural. Yo tuve una experiencia maravillosa, siempre muy espontánea, no fue nada planificado, fue algo que surgió del espíritu. Estaba yo en la ciudad de New Jersey predicando, y uno cuando predica y no sabes el otro idioma, como en mi caso, yo no sé hablar inglés, digo algunas palabritas, pero no es que hablo inglés. Mi hija Rebeca habla inglés perfectamente. Y no había manera de que yo supiera si él estaba traduciendo bien lo que yo estaba diciendo. Y de repente yo digo unas palabras en castellano y el pastor Servio Méndez tradujo mal lo que yo le dije. Yo por el Espíritu Santo entendí que él lo había dicho mal y le respondo en inglés. Le digo no, y le suelto una lengua ahí en inglés. Y él dice, oh, tal. Y entonces él corrigió y dijo, cuando termina el mensaje, él me dice, oye pastor, pero usted se defiende. Y yo le digo, no, yo no sé lo que te dije. Yo no sé lo que le dije. Hablé en inglés perfectamente, pero no fui yo, fue el don de lenguas, que aparece porque hay varios tipos de lengua. Están las lenguas humanas, que fue lo primero que se manifestó en el día de Pentecostés, cuando los árabes oían a los judíos hablando árabe. Los medos y los diferentes países que habían allí oían a los judíos hablar en su propio idioma y se sorprendían porque decían, ¿no son estos hebreos los que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestro propio idioma? Amén. Y están las lenguas que Pablo habla, lenguas angelicales. Lenguas son lenguaje de ángeles, son un lenguaje del cielo, un lenguaje celestial que solamente se conoce en el cielo, y el Espíritu Santo nos los trae para que nosotros le hablemos a Dios en idiomas espirituales, en idiomas angelicales, y hablamos misterios. Amén. Gloria a Dios. Tú le empiezas a orar a Dios por tu matrimonio. Amén. Por tu hogar. Y tienes limitaciones. A veces entras en duda, entras en conflicto, en angustia, en ansiedad por tu matrimonio. Habla en lenguas. Habla en lenguas. Urrabachete rebequía. Oh rabasira babacata mandala. Rocha tira manda. No importa que te llamen locos. El don de lengua es un don, un regalo de Dios para la iglesia. Un regalo de Dios, un arma poderosa. Y es posible que su mente entre en conflicto. Yo no voy a estar diciendo disparate. Eso es un disparate. Eso que acaba de decir es un disparate. A mí me da pena. Más pena te va a dar cuando no consigas lo que necesitas. Gloria a Dios. Amén. A mí no me da pena hablar en lengua. Y le repito, es el único don que la iglesia tiene control. Puedes hablar en lengua. El que ha recibido el don de lengua puede hablar en lengua cuando quiera. Y puede parar cuando quiera. Porque tiene el control. Por eso los incrédulos, cuando nosotros los pastores le decimos a la iglesia, habla en lengua, inmediatamente empiezan, ¿cómo va a mandar a hablar en lengua? Porque no saben que el don de lengua es el único don que la iglesia tiene el control. Claro, hay gente que lo deja apagar, y por eso es que mucha gente no lo recibe, porque están esperando sentir un corrientazo, sentir algo. No. Estos días le puse la mano a Granado y medio soltó unas lenguas ahí. Gloria a Dios. Pero si él deja la pena, él va a hablar en lengua. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Es la importancia
de hablar en lenguas. Señor, bendice mi matrimonio. Señor, bendice mi hogar. Rashotara bandera, babarabasira, babacaya, manda la vasaya. Endorreza, tira, mando, rabarababaizo, recatora. Y tú empiezas a hablar en lengua, y tú empiezas a hablar misterio. Y el Espíritu te ayuda en tu debilidad. Rezo, tira, manda la brababaiquía, manda la vasaya. Empiezas a hablar misterio y tú empiezas a orar cosas. Gloria a Dios. Amén. Pero después no salgas diciendo, después que hablaste en lengua, no salgas quejándote o diciendo: el Señor me dijo en estos días, con el milagro que yo estoy esperando, me dijo: no quiero que te quejes, no quiero que hagas comentarios negativos, crea. Si crees en el reino de Dios, habla en lenguas y espera, y no hagas comentarios negativos. No te quejes, no, es que, oye, ¿cuándo será que Dios me lo va a dar? Esto como que no se va a dar, esto como que no va a pasar. Yo voy a tener que... No, yo no tengo nada. Yo lo que tengo que hacer es seguir esperando, seguir creyendo que el reino de Dios se va a manifestar. Y como no lo entiendo, hablo en lenguas. Y como no lo entiendo, profetizo en lenguas. Reshotara mandera, babasira, babaquita, rebequía, manda. Rocha tira, manda, la vacaya. Y hablo en lenguas. Rosa tira, babarababa, y sora, manda, la vaquía, manda, rabaraba. Y raso, teremende, lebequía, barabasora, manda, la vacaya. Y hablo en lenguas. Y la Biblia dice que yo estoy orando misterios. Y como tú estás orando misterio, tu espíritu se está edificando. Tu espíritu va más allá del entendimiento. Y el que más habla en lengua, más sabiduría va a tener. Más certero va a ser. De repente tú estás hablando con una persona inconversa que tiene una necesidad, y tú le vas a decir una palabra que tú nunca pensaste que ibas a poder decir. Ya la habías hablado en lengua. Ya habías recibido la gracia en lengua. Ya habías recibido el mensaje en lengua. Ya habías recibido la sabiduría en lengua. Yo voy a predicar mensajes que antes de predicarlo yo los había orado en lengua. Y voy a decir cosas que yo jamás había dicho en predicaciones, que las recibí cuando hablaba en lengua y yo no me di cuenta. Pero en el momento que estoy predicando, ¡pum!, abrí la boca y ¡pum!, salió algo que yo jamás había dicho. Salió algo que yo jamás había hablado. Tú vas a poder darle palabras a tus hijos que jamás tú se las dirías si no hablabas en lengua. Tú le vas a dar palabras a tu esposo que tú nunca jamás le hubieras dado si tú no hubieras hablado en lengua. Yo voy a poder darle consejo a ustedes que nunca le hubiera dado si no hubiera hablado en lengua. Gloria a Dios. Amén. Y repito, voy a recibir milagros, voy a recibir bendiciones y voy a recibir cosas que las hablé en lengua y yo no supe lo que oré, pero voy a recibir dones, cosas materiales, salud. Los científicos, escúcheme, no los evangélicos, los científicos en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, estudiaron el don de lengua y se dieron cuenta que las personas que hablan en lengua, en el momento que están hablando en lengua, aumenta su sistema inmunológico. Aumenta su sistema inmunológico. ¿Quieres vacunarte? Habla en lengua. ¿Quieres sanarte? Habla en lenguas. ¿Quieres rejuvenecerte? Habla en lenguas. Profetiza en lengua. Cree a Dios hablando en lenguas. ¿Quieres ser un adorador más eficaz? Canta en lenguas. La Biblia dice, Pablo dijo, cantaré con el espíritu en lengua, cantaré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, cantaré con el entendimiento. Aleluya. Oh, rabasita, rababaisora, manda la vaquía. Y rababasó, terendelebequía, barababá.
Roca tira manda la basira, babaraba y sota la manda. No me importa quién me llame loco. Aleluya, aleluya, aleluya. Sota la manda la babaquía, barababa. Y rotere mendele bequía, barabarababa y sora manda la vaquía. Cantaré, cantaré en el espíritu. Y rocotara. Cierre sus ojos y hable en lengua. Cierre sus ojos. Rabaquía manda la vasalla. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Indorresa tora manda la barababa y kia barabarababa. Urrama manda la barababa kia barabarababa shira baba. Oh, endore, 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 besira bandole bequia barabarababa. Es un regalo divino. Escúcheme, iglesia, es un regalo divino. Y le repito, no está sujeto a que yo siento. Yo cuando hablo en lengua siento algo maravilloso. Pero a veces no siento nada. No está sujeto a que yo sienta o yo no sienta. Está sujeto a que yo creo. Y yo creo que Dios lo diseñó. Dios dio este hermoso don para probar nuestra fe. Si confiamos en Él. Hablar en lengua es confiar en Dios. Porque ¿cómo yo voy a confiar en que estoy orando al correcto cuando ni siquiera lo entiendo? Y aun cuando mi propia mente de repente y la mente de los demás me cuestiona. Gloria a Dios. Cuando mi propia mente me podrá decir en algún momento, a mí no me lo dice porque yo no le hago caso, pero de repente yo estoy hablando en lengua y usted está ahí pensando y dice, eso a mí me parece pura loquera. Bueno, sigue creyendo lo que tú quieras. Yo voy a orar en lengua porque me ha funcionado. He podido echar fuera demonios hablando en lengua. Dios me ha defendido. Un día se endemoniaron 3 personas y me brincaron encima. Pero no habían llegado a mí cuando comencé a hablar en lengua y empezaron a caer como mango maduro. Y fueron libres. He orado en lengua por enfermos. El Señor me ha dirigido a orar en lengua y han sido sanados. Mi esposa y yo oramos en lengua cuando tenía metástasis en la columna. La metástasis se fue. Entonces, orar en lengua es confiar en Dios, porque ¿cómo yo voy a, si me cuesta confiar cuando lo entiendo? Estoy orando en mi idioma y todavía mi mente está ahí cuestionándome. ¿Me entiende? Imagínate hablando en lengua. Entonces, orar en lengua, dígalo conmigo, orar en lenguas es confiar en Dios. Es confiar en Dios. Los apóstoles, escuche iglesia, escuche. Los apóstoles desarrollaron una comunión con el Espíritu Santo, que inclusive lo escuchaban. Lo escuchaban. Por eso el escritor de los Hebreos dice, como dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo él sabe que el Espíritu Santo lo dijo? Porque lo escuchó. El escritor de los evangelios dice, y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, no dudes en ir con Cornelio, porque yo los he enviado. Quiere decir que Pedro desarrolló un oído para escuchar al Espíritu Santo. Tú también puedes desarrollar ese oído. Tú también puedes desarrollar esa comunión. Gloria a Dios. Pero ¿cómo puede alguien que no ora, que no ayuna, que no lee la Biblia, que no busca a Dios, que no viene a los matutinos, que no se involucra con el Espíritu Santo, escuchar a Dios? Entonces, si usted no escucha al Espíritu Santo, yo no espero que en esta noche usted me escuche a mí. ¿Me está entendiendo? Por eso le digo a los muchachos lo que les digo. Quizá ellos piensen que yo los quiero manipular. Yo no los quiero manipular. Yo estoy viendo lo que Dios está haciendo con ellos. Yo estoy viendo lo que Dios quiere hacer con ellos. Se van a ir por allá porque cobarde. ¿Ah? Pero no hay nada peor que cuando la gente se le mete en el corazón una ambición. Por eso es que es mejor una visión que una ambición. Créale a Dios. Anhele. Ese muchachito que predicó el domingo necesita un bautismo del Espíritu Santo. Si ese muchacho del Espíritu Santo lo bautiza, lo primero que le va a volar es que ya cree que como predicó ya él es.
Lo primero que lo va a poner es humilde. Amén. Y segundo, lo segundo que va a poner es una pasión por buscar a Dios, una pasión por buscar el Espíritu Santo, una pasión por buscar la presencia, una pasión por servirle a Dios. Ya comenzó, ya Dios le está dando gracia, que no la pierda. Gloria a Dios. Amén. Pablo dice: yo oro en lengua más que todos. Pablo había desarrollado, si alguien desarrolló una comunión con el Espíritu Santo y una experiencia con el hablar en lengua, fue el apóstol Pablo. Pablo fue el apóstol que no caminó con Jesús en lo físico. No sé si lo llegó a conocer o a ver por ahí pasar, ni nada por el estilo. Su encuentro fue camino a Damasco, donde le cayó una gloria del cielo y lo tumbó, lo dejó ciego de paso. Y esa experiencia marcó la vida de Pablo. Y Pablo, el énfasis de Pablo era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo. Y inmediatamente Pablo los bautizaba, les ponía las manos y eran todos llenos del Espíritu Santo. Y el énfasis de Pablo era el Espíritu Santo. Cuando Cornelio y esa gente fueron a hablar con Pedro, Dios tuvo que darle una revelación a Pedro y bajarle un lienzo con animales y cosas y reptiles, y le dijo: mata y come. Pedro le dijo: ninguna cosa inmunda he comido, Señor. Y el Señor le dijo: Pedro, no llames inmundo ni común a lo que yo he limpiado. No anda con ellos. Entonces Pedro fue con los gentiles. Y cuando Pedro vio a los gentiles hablando en lengua, Pedro dijo: el Espíritu Santo también sobre los gentiles. El Espíritu Santo. Se asombraron porque ellos creían que Dios era de ellos nada más. Ellos nunca entendieron que Dios el Hijo del Hombre vino a salvar el mundo. Una pregunta: ¿y quiénes son los que más han disfrutado del Espíritu Santo en estos 2000 años? Los gentiles. Los gentiles. Tenemos acceso. Es que me da pena, puedo decir un disparate. Ya eso es un disparate. Si llegas a decir un disparate en lengua, eso no va a dañar a nadie porque nadie te entiende. Los disparates que dañan son los disparates que entiende. Amén. De repente comienzas con un disparate, decir 3 o 4 y tal, y en el camino del Espíritu Santo, porque esto es una cuestión de fe. Yo quiero que usted lo entienda. Esto es una cuestión de fe. Esto es una cuestión de fe. De repente comienza tú mismo y termina, el Espíritu Santo te agarra en el camino y te asiste y empieza a hablar en lengua. Gloria a Dios. Pablo dice: yo deseo que todos hablen en lengua. Que todos hablen en lengua. Y le repito, la experiencia del Espíritu Santo sobre los hombres y mujeres de Dios. Paul Yogi Cho le preguntaron, siempre hago este comentario: ¿por qué usted tiene la iglesia más grande del mundo? Dijo: yo tengo la iglesia más grande del mundo, no porque soy un buen orador, y creo que soy un buen orador. Él estaba seguro de sí mismo. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Él tenía el concepto de él que él debía tener. Yo soy un buen orador. No es porque tengo células, y tengo muchas células, pero la razón por la cual la iglesia que pastoreo es la iglesia más grande del mundo es porque el 70% de mis 4 horas diarias de oración es en lengua. Y el otro 30 es mi idioma natal. Yo hablo en lenguas. Yo hablo en lenguas. Si toda esta iglesia comienza a hablar en lenguas y comenzamos a interceder en lengua, oramos en español, oramos en el espíritu, oramos con el entendimiento, como dice Pablo. No es que predicamos en lengua, porque si predicamos en lengua y no hay intérprete, nos callamos. Pero si intercedemos en el espíritu, intercedemos con el entendimiento. Y hablamos en lengua, y hablamos en lengua, y comenzamos a hablar cómo Dios va a hacer para abarrotar esta iglesia de gente salva, hablando en lenguas. No sabemos cómo Dios lo va a traer.
La iglesia, bueno, Dios nos ha bendecido. Este domingo estaba bellísima la iglesia, pero ¿me entiendes? Pero queremos algo más. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Orando con el entendimiento, claro que sí. Señor, trae las almas. Señor, salva al perdido. Salva al homosexual. Salva a la prostituta. Señor, salva. Y después, oh, recatora, manda la vaquía. Rocha tira, manda la barababa y sora, manda lava. Oh, rabaquete, rebequía, barababa y sora, manda la vacaya. Oh, re, manda la vaquía, manda la vasalla, Señor. Y rocha tira, mandorea. Y rabasira, manda la vaquía, manda la barababa y sotara, manda la vaquenda, la vasalla, renda, la vaquía. Y estoy orando en el Espíritu, no sé lo que estoy diciendo, pero el Espíritu sí sabe. Y el Espíritu sabe cuál es la intención de mi corazón. Él se va a pegar de ahí. Él sabe que yo quiero orar por mi matrimonio. Él se va a pegar en lengua de ahí. Él sabe que yo quiero orar por la iglesia. Él se va a pegar de ahí. Él sabe que voy a orar por una necesidad. Él se va a pegar de la intención de mi corazón. Y el Espíritu en lengua va a gemir por mí con gemidos que yo no escucho, pero que son indecibles. ¿Tú sabes lo que es? Que el Espíritu Santo, que Dios escucha el Espíritu Santo gimiendo y con gemidos indecibles por ti. ¿Tú crees que no va a contestar? ¿Tú crees que no lo va a hacer? Pero usted tiene que quebrantar esa carne malcriada que lo quiere razonar todo. Yo creo que una de las razones por la cual Dios dio este don y este regalo tan maravilloso es para que dejemos de razonarlo todo. Pero yo estoy seguro que yo hablo en lengua aquí y usted empieza a razonar. Y la gente que escucha por la radio y sobre todo los maestros de la ley empiezan a razonar. Está diciendo el loco ese. Soy un loco pero feliz yo. Un loco con gozo. Aleluya. Porque lo que para el mundo es locura, para Dios es bendición. Gloria a Dios, aleluya. ¿O es que tú crees que todo esto que hemos logrado, la radio y todas las cosas que Dios nos ha permitido ha sido solamente hablando en castellano? Yo desde que comencé esta iglesia la comencé hablando en lengua. Y comencé a orar cosas que yo no entendía. Este templo lo construimos en 38 días hablando en lenguas. Todo esto que usted ve se construyó en 38 días. ¿Cómo tú construyes con 16,000 bolívares en la cuenta un templo que cuesta tanta plata? Porque oramos más allá de los límites de nuestro entendimiento. Yo necesito que Vívenes sea lleno del Espíritu Santo. Está al lado mío trabajando. Necesito que Vívenes hable en lengua. Yo necesito que Hernán hable en lengua. Mariela, yo necesito que los adoradores canten con el Espíritu y canten con el entendimiento. Yo necesito que se desate algo sobre ellos. Yo necesito que los que atienden la comida y a la cocina, la negra Andreita, hablen lenguas. Gloria a Dios. Aleluya. Porque aún para servir las mesas en el libro de los Hechos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Lenguas humanas, lenguas angelicales, el idioma de los ángeles que están allá con Dios. Cuando Dios te escucha hablando, hay idiomas, y yo me imagino que en el idioma celestial hay palabras más específicas que Dios va a responder. Hay palabras que ni siquiera existen aquí en la tierra sobre milagros, regalos, maravillas y cosas que Dios va a desatar sobre ti. Tú vas a orar por tu esposo. Estás soltera y vas a orar por tu esposo y empieza a hablar en lenguas. Porque en lenguas el Espíritu le va a decir al Señor especificaciones que tú necesitas y especificaciones que a ti te gustan. Gloria a Dios. Amén. Va a llegar como a ti te gusta. Dios nunca va a querer darte algo que no te gusta. ¿Me entiendes? A lo mejor el tipo parece una patada en la canilla, pero a ti te gusta. A lo mejor la gente cuando te vea enamorada de ese hombre va a decir qué falta de ignorancia. Pero a ti te gusta. Pero a ti te gusta. Gloria a Dios. Y tú vas a ser feliz, vas a estar porque tú estás pidiendo, porque dice el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Los hombres de Dios pentecostales
Pentecostales de verdad, no pentecostales con excesos locos, no. Pentecostales que buscan a Dios, pentecostales que están centrados en la palabra, pentecostales que le creen a Dios. Dicen que el que no habla en lengua no crece, el que no habla en lengua no se dimensiona, el que no habla en lengua no se recarga. El que no habla en lengua no crece, el que no habla en lengua no se dimensiona. ¿Quieres pararte de esa silla? Habla en lenguas. Habla en lenguas. Habla en lenguas que Dios te va a parar. Vas a poder caminar. Vas a poder hacer las cosas. Recatora vaisere bequía barabarababa. Rocha tira manda, cierre sus ojos. Urra mamá chira babarababa y sora barababa y kenda la vasaya. Resotira manda la bacaya, manda la vasaya. Erra babasora manda la barababa y sora manda la barababa y kia manda la barababa. Kenneth Copeland y Creflo Dollar, dos predicadores poderosos en los Estados Unidos, eran amigos y se unieron. Y ellos dicen que descubrieron este hermoso regalo. Estamos hablando de hombres que han logrado cosas en el mundo, hombres sabios, inteligentes. Y uno de ellos dice que él predicaba y hablaba en lengua. Y de repente cuando se montaba en el púlpito, él decía cosas que él mismo se sorprendía. Porque el que habla en lengua, habla misterios. Pero el que habla misterios en lengua, luego los hablará en su idioma. Primero los hablas en lengua. Y después cuando estés hablando en castellano, los misterios van a salir por tu boca. Los misterios van a salir por tu boca. Y la gente que te escuche, te va a escuchar hablar con tanta sabiduría, que la gente va a decir, bueno, ¿y qué tiene este? ¿Qué tiene esta que cambió? Sus palabras cambiaron. Y a veces puede ser que usted escuche a uno predicar tanto martes, jueves y domingo, que usted se acostumbre, que ya ni valora. Pero viene otra gente nueva. Antier vino una señora y le decía a Mayra, le decía, a Dios sea la honra y la gloria, por favor. A Dios sea la honra y la gloria, por favor. A Dios sea la honra y la gloria, por favor. Pero le decía, ese señor tiene una forma de explicar que uno entiende. Ese señor tiene un don. A Dios sea la honra y la gloria. Pero ese don es un regalo de Dios. Pablo decía, yo quisiera que todos hablen en lengua, porque Pablo sabía la importancia de la lengua. La importancia de la lengua. Yo sé que hay gente que critica, sobre todo ciertas denominaciones que no creen en el hablar en lenguas. Gloria a Dios. Pero los que hemos experimentado esto, a mí nadie me puede robar esto, porque yo sé que es una realidad. No es un fanatismo, no es una locura, ni lo que cuando yo oro en lengua, yo he visto la gloria de Dios. El que no lo ha experimentado, primero porque no cree. El que se cree muy maestro y que tiene una respuesta para todo en la carne de la Biblia y niega esta experiencia tan maravillosa. Pero lo que le hemos experimentado, nadie. Vaya a decirle usted a Paul Yogi Cho, yo creo que ya falleció, pero cuando está en vida, vaya a decirle que usted no cree en hablar en lengua. Dígale usted a Gigi Ávila. Dígame cuántos incrédulos que no hablan en lengua han sanado paralíticos, han sanado mudos, han sanado tal. Dígame usted cuánta gente Dios no usó a Gigi Ávila para sanarlos. Y dígale a Gigi Ávila que usted no cree en el don de lengua. Dígale a Creflo Dollar, a Kenneth Copeland, a Oral Roberts, a Catherine Kuhlman. Dígale a toda esa gente que usted no cree hablar en lengua, porque usted ve que le va a decir, llegaste tarde. Llegaste tarde. Porque el hablar en lengua, escúcheme, el hablar en lengua
En Efesios 6:18, ve lo que dice. Ya leímos en Corintios 14 que dice: oraré con el espíritu, oraré con el entendimiento. O sea, se entiende que orar con el entendimiento es orar en tu idioma, y el orar en el espíritu es el hablar en lengua. Ok, la oración en la Biblia, cuando habla oración en el espíritu, es el hablar en lengua. Orando en todo tiempo. ¿Orando cuándo? Y a Dios sea la gloria y la honra lo que voy a decir, ¿no? Me puse a meditar, Señor, porque tenemos ya muchísimo tiempo orando a las 4 de la mañana. Al principio, cuando tú comienzas a orar y a orar, empieza la lucha. La lucha es la carne que resiste, que no quiere que ore, que te dice: hoy no vayas, ya fuiste ayer. En mi caso, en mí se ha vuelto una necesidad. Y hoy hice un compromiso con Dios. Señor, hay días que me voy a quedar después del matutino, me quedo hasta las 12 en la iglesia, orando y leyendo. Porque ya la hora y media de la madrugada no es suficiente. Para mí, no sé para usted. Para mí. A mí no me interesa lo que la gente dice de mí, lo que hablan mal de mí. De mí siempre han hablado mal y han hablado bien. Hay mucha gente hablando bien, hay mucha gente hablando mal. Pero yo me voy a ocupar de hacer todo lo contrario de lo que la gente endemoniada hable. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ya dijimos que la oración en el Espíritu es hablar en lengua. Diga conmigo. Tiene que haber una intensidad. Dígalo, tiene que haber una intensidad. No es sentarse, no. Tiene que haber una intensidad. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Yo voy a orar en español, voy a orar. Si aprendo a hablar inglés, voy a orar en inglés. Si aprendo a orar otro idioma, aprenderé a orar. Pero voy a orar en lenguas y voy a hacerlo con pasión, voy a hacerlo con una intensidad. Súplica. O racha tira mando la vaquía barababa y sora manda lava. Y empiezo a orar por mi hogar, por mi matrimonio, por mis hijos. Resira barababa y sora manda la vaquía, manda la vasalla. Racho tara manda la. Que yo estoy como si yo lo estuviera entendiendo. Y le voy a decir algo. Estaba escuchando un mensaje de Gary Lee. Me estaba bañando y puse en el baño un mensaje de Gary Lee. Y sentí en mi espíritu, no quiero ser profeta del desastre, siempre he estado en contra de la gente, pero sentí en mi espíritu que podría venir algo malo. Estoy hablando a nivel de la naturaleza sobre nuestra ciudad. Y entendí que nuestra ciudad tiene que volverse a Dios. Si no queremos que nada malo nos pase como lo que pasó en Chile, que nada malo nos pase como lo que pasó en Hawái, gloria a Dios, no somos mejor que nadie. Y comencé a orar. Para Shora manda la vaquilla. Urra bababasira babacátara babaisora manda la vacaya. Señor, guarda esta ciudad. Señor, date cuenta que en cada esquina hay una iglesia, que con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestras faltas, con nuestras fallas, aún con pecados, lo que sea que pueda haber en cada quien, estamos adorando tu rostro, estamos buscando tu nombre. Señor, mucha gente está predicando tu palabra. En esta ciudad no hay lo que había en Sodoma y Gomorra, que no había ni siquiera 10 justos. Aquí hay mucha gente. Señor, por favor, no destruyas al impío con el justo. Y Ramamanda la barababa. Hermano, sentí por primera vez percibí que algo Satanás está tramando contra nosotros. ¿Qué vamos a esperar, hermano?
para buscar a Dios en el espíritu, para buscar a Dios en espíritu y en verdad, perseverando en ello con toda oración y súplica en el espíritu, velando en ello, velando en ello. Deje la pena, suelte esas lenguas. Así como las estrellas están dentro de la manzana buscando estrellas afuera cuando tiene una adentro, el poder está en ti. El bautismo del Espíritu Santo está dentro de ti. Saca lo que está adentro. El poder de profetizar, el poder de orar en el Espíritu, el poder, pero deja la pena. Tú le pones a alguien en la mano que quiere recibir el don de lengua, entonces está así con la oración de pollito. Suelta esa boca y pega un grito, haz algo. Gloria a Dios. Deja la timidez. Para las únicas cosas que la gente a veces tiene timidez, para las cosas de Dios. Pero cuando estaban en el mundo bailando y gritando y derrapándose, haciendo toda clase de vagabundería, tú lo ves. Ahora, habla en lengua. Habla en lengua. Ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor. Créele a Dios. No trabajes tanto con la mente. La oración en lengua es con el espíritu. No es con tu mente que vas a hablar en lengua. No es con tu mente que vas a hablar en lengua, es con el espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya. Aleluya. Se te fue una hija de la casa. Gloria a Dios, se te fue un hijo de la casa. No sabe dónde está. Tú no sabes dónde está, pero tu espíritu sí sabe dónde está. Señor, dirígeme. Señor, ahora, Padre. Roshandera babarabaisera manda. Recatora barabaisira babarabaisora manda la vacaya. Mira mi hijo, Señor, mira mi hija. Retora manda lebequía barababa. Y rosera vaya barababa. Y empiezas a orar y tu espíritu comienza a interceder. Y tu espíritu comienza a conectarse. Y tu espíritu va a recibir la dirección de Dios para que consigas a tu hijo, para que consigas a tu hija. Gloria a Dios. El espíritu del hombre es tan poderoso que el espíritu del hombre presiente. Tú puedes presentir cuando algo viene, algo malo. Puedes presentir cuando algo bueno viene. Cuando tú presientes que algo malo viene, ¿qué haces? Clamas a Dios, Señor, líbrame. Por la fe, Noé fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. Y con fe preparó el arca en que él y su familia se salvasen. El Salmo dice: mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. Tú puedes escribir con tu lengua. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. Escribe un destino nuevo en lengua. Escribe cosas nuevas para tu matrimonio en lenguas. Hablando en lengua, habla en lengua. Abrazora, mandorea, rescatará la basira baba, urra mamá baba baba y sora, manda la bacaya, manda la baba. Está diciendo palabras poderosas que tú no entiendes. Está diciendo palabras poderosas que tú no entiendes. Estás orando por ti y por los tuyos y por las cosas que te rodean en una dimensión diferente y no depende de los sentimientos. Muchas veces vas a orar seco. No hay corrientazo, no se paran los pelos. Pero Dios está escuchando cosas poderosas y gloriosas. Alabashira ma, alabarababa, alabashira ma, alabarababa y sora manda la barababa. Oh, gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria a Jesús, gloria a Jesús. En el Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aleluya, sobre la faz de las aguas. El propósito del Espíritu Santo siempre ha sido y será traer vida, traer orden, traer cambio.
Cuando oras en el Espíritu, Dios va a arreglar todo desorden. Cuando oras en el Espíritu, Dios va a arreglar tu matrimonio. Cuando oras en el Espíritu, Dios va a arreglar tu familia. Cuando oras en el Espíritu, Dios va a arreglar tu vida, tu casa y todo. En el nombre de Jesús. Salmo 104. Salmo 104. Gloria a Dios, para que usted vea el papel del Espíritu en nuestras vidas, el papel del Espíritu aún en la creación, el papel del Espíritu recreando las cosas que están muertas, las cosas que están perdidas. Bendice, alma mía, Jehová. Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria, de magnificencia. El que cubre de luz el que se cubre de luz como vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas y que pone las nubes por carroza, que anda sobre las alas del viento. El que hace de los vientos sus mensajeros y a la flama de fuego sus ministros. Esto tiene que ver mucho porque el bautismo del Espíritu Santo es bautismo del Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria a Dios. El que fundó la tierra sobre su cimiento no será jamás removida. Gloria a Dios. Con el abismo como el vestido las cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tus truenos se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Le pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía la fuente por los arroyos, van entre los montes. Acuérdense que el Espíritu Santo siempre está comparado con el agua, con el fuego. Das de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Nosotros debemos habitar a las orillas, ahí a donde se bebe el agua. Él riega los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y en la hierba. Él está hablando de todo eso. Pero lo que menos a Dios, o sea, Dios no está esperando que tú pongas tu mirada sobre las bestias, sobre esto. Él está dando un resumen de lo que Él hace. Y así lo hace con nosotros. Amén. La hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¿De dónde saca el pan? De la tierra, del trigo. El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro. El Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo cambia nuestra cara, cambia nuestro rostro, nos hace brillar. La gente va a ver un brillo en ti que tú no tenías. La gente va a ver un brillo en ti que tú no. Aleluya. Dale. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan las aves, en las aguas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras, monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. O sea, Dios hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa. Está hablando de lo que Dios produce. De lo que Dios produce. Páralo ahí un momentico. Todo eso es por el Espíritu Santo, porque Dios trae vida. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Gloria a Dios. Busca el verso 26. 26. Ahí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. A todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien.
Ahora escucha esto. Escondes tu rostro y se turban. Esconde tu rostro y se turba. Le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Vuelven al polvo. Dejaron de ser y volvieron al polvo. Pero vea lo que pasa después que volvieron al polvo. Esto yo te lo quiero enseñar para que tú veas lo que puede pasar cuando tú ves ya todo por perdido, cuando ya tú ves que no hay esperanza, cuando tú ves que ya la cosa se murió, cuando ya tú ves que la cosa desapareció. Ve lo que pasa ahora. Envías tu espíritu y son recreados, es decir, resucitados, restaurados. Envías tu espíritu y son recreados. Renuevas la faz de la tierra. Envías tu espíritu y son recreados. Yo profetizo en esta hora. Cosas que veíamos que se habían muerto, que habían desaparecido, que ya eran imposibles que pasaran. Gloria a Dios. Empiezan a ser recreados. Dios va a recrear tu hogar. Dios va a recrear tu familia. Dios va a recrear, gloria a Dios, a tus hijos. Dios va a recrear a ese familiar enfermo. Dios lo puede sanar y desaparecer. Dios va a recrear tus finanzas. Dios va a recrear, gloria a Dios. Dios, si tú le das lugar al Espíritu Santo, si tú le das lugar a la presencia de Dios, si tú le das lugar a Dios en tu vida, gloria a Dios. Ese árbol seco, esa vida seca, ese matrimonio seco, empezarán a salir de ramas frondosas. Gloria a Dios. Pero tienes que hacerlo. Y una de las formas que yo la he experimentado es el hermoso regalo de orar en el Espíritu. Roshira babaraba, urrando shatira babaraba y sora manda. Crecira bababa y se terebequía manda la barababa y sora manda. Urra bababa. El incrédulo no entiende. Esto es una vida en el Espíritu. No se puede entender con una mente carnal, con una mente humanista, con una mente teológica. Una de las cosas que ha hecho la teología moderna es robarle la fe al creyente, robarle el poder creer a Dios, razonarlo todo, sacar conclusiones en la carne. Gloria a Dios, la hermenéutica, el espíritu de Hermes, tratando de interpretar la Biblia, cuando el único que puede interpretar la Biblia es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da las lenguas. Gloria a Dios. Yo quisiera escucharte orar, iglesia, en el Espíritu. No la oración de pollito, yo quiero escuchar tu voz. Brendora barababaisora manda la vacaya. Brandora barababaisora manda la vaquía. Aleluya. Saca el poder que hay en ti. Rambacaya, kenda bara. Oh Rambacaya, kira bara. Oh bara. Oh Rambacaya, kenda pira. Oh bara. Urra mamanda la bara. Habla en lenguas. Suelta esas lenguas. Chendara barababa. Orra mamá barababa y sira barababa y manda la barababa y sora manda la barababa. Irra barababa sira barababa. Perdóneme, pero esto es una iglesia pentecostal. Perdóneme. Aleluya. Gloria a Dios. Si nuestra teología, gloria a Dios, que no es teología nada, es fe. Gloria a Dios. Perdóneme si no lo complace usted que escucha por la radio. Perdóneme si hablo en lenguas, pero yo soy pentecostal. Aleluya. Y Rochete Rebequía Barababaisera manda la vacaya. Oh Randora Barabarababa. Y Ramamandola Barababaisira Barababaisete Rebequía Bará. Oh Remendele Bequía Barababaisora manda. Oh gloria a Dios, aleluya. Recito re. El que habla en lenguas se dimensiona. El que habla en lenguas crece. El que habla en lenguas se recarga. Oh rababashora barababaquia barabarababa. Endore besira mandola. Gloria a Dios, aleluya.
A los inconversos no hay que explicarles nada. Ellos saben que hay algo de Dios. Ellos saben que hay algo allí. Los que menos dudan y los que menos critican muchas veces son los inconversos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Rema manda la barababa. Orra catara barababa y sira baba. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Oh, gloria a Dios.